Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, ¿qué tal, María Jesús? A ver, me voy a enchufar aquí un poco de luz porque sin luz no vamos a ningún sitio. Pues nada, que vamos a hacer el vídeo de un lugar en la cumbre, un vídeo que sé que has esperado mucho tiempo. Te agradezco la paciencia, como siempre digo en estas circunstancias. Y vamos a hablar de una película. Yo te tengo que agradecer, además de la paciencia, que hayas pedido esta película, porque ha sido una gozada poder verla y disfrutarla tanto como cuando la vi la primera vez. No es una película que yo haya visto muchas veces. Es una película que en muchos aspectos yo tenía muy fresca en mi memoria en cuanto a el tipo de producción, el tipo de largometraje que yo veía cuando era chaval en la televisión. Y que, yendo más allá de los géneros que a mí me gustaban, de repente me hacían una propuesta que me llamaba mucho la atención, desde un punto de vista de hablarme de cosas que me podían resultar más o menos cercanas. En este caso, cuando ves esta película siendo adolescente, está claro que el personaje principal tiene mucha clave adolescente, pero claro, no conoces todavía los entresijos de la película. O sea, los entresijos de la película y del contexto histórico en el que está desarrollándose esa película. Y entonces, dentro de ese juego, pues resulta que el personaje principal pues tiene mucho de adolescente. De hecho, el personaje de Simone Signoret, Alice, es una mujer madura, que precisamente una de las cosas que le dice es que que él es muy maduro, que es muy ingenuo, que digamos que le falta una vuelta y vuelta, ¿no?, a la parrilla. Y eso, de alguna manera, era como el tipo de historia iniciática de la vida, igual que pasaba, por ejemplo, con El Graduado, igual que pasaba también con Un lugar en el sol, una película estadounidense de Montgomery Clift, con Montgomery Clift y con Elizabeth Taylor, y que eran de alguna manera películas que tenían en común esa capacidad del cine para hablarnos de alguna forma, si no de nosotros mismos, sí de lo que estaba en nuestras cabezas y del contexto que nos rodeaba. Entonces, a esta película, precisamente por contexto, María Jesús, hay que situarla dentro de Jack Clayton, que es su director. Es un director de lo que suele llamarse el free cinema británico, que es una corriente dentro de ese mapa de nuevas olas que estalla en todo el mundo, nuevas olas del cine, en los años 50, en los años 60, entre los 50 y los 60. Pues dentro de ese paisaje de nuevas olas está el free cinema británico, que a su vez se inspira por una corriente literaria, que es la corriente literaria de esa especie de los Angry Young Men, es decir, los jóvenes airados, la generación de los jóvenes airados, los jóvenes enfadados, los jóvenes en ese sentido reivindicativos desde el punto de vista social y demás, y que están sobre todo molestos, enfadados. Todo este cine del free cinema tiene mucho joven enfadado. Y es muy curioso porque estamos hablando de películas no solo de Jack Clayton, sino también de Tony Richardson, películas de Lindsay Anderson, películas de Karel Reisz, películas de Richard Lester. Estoy intentando seguir la lista. Ken Loach también estaría en ese baile. Y todos estos directores, Ken Loach, que por ejemplo no hay que olvidar que hace también las películas de los Beatles, son directores que van a abordar el mundo de ese paso de la adolescencia a la edad adulta, que es un poco, a ver, este personaje de esta película, de Un lugar en la cumbre, ya es un personaje ya crecidito, ¿no? Sobre todo también por la identidad y por la personalidad del actor, que no es ningún chavalín. Lawrence Harvey en este momento pues es un señor que tiene ya su edad y ya es un tipo maduro, no es un adolescente evidentemente. Pero bueno, eso forma parte de los juegos y trucos del cine de la época. Y tenemos que entender que esta película es una película de 1958, o sea que está dentro de ese esquema. Pero lo que te está reflejando este personaje sí es como esa especie de paso cuando ya dejas atrás la adolescencia y empiezas a ser una persona madura.
Lógicamente esto está aplicado a hombres, pero es muy interesante que haya dos personajes femeninos que son muy, muy, muy significativos y que de alguna manera forman como una especie de triángulo con el personaje principal. Hay un momento en que esos personajes femeninos van a cobrar mayor protagonismo. Está claro que el protagonismo bastante difícil de discutir es el de Lawrence Harvey, pero digamos que ellas dos van a estar compartiendo ese protagonismo. Tanto Susan, el personaje de Susan, esta hija heredera de una gran fortuna, hija del gran empresario de la zona, y que de alguna manera se convierte en la presa del protagonista, porque el protagonista, hay que decir que en ese paso de adolescencia a madurez es un auténtico depredador, y así te lo define la película desde el principio, no hace concesiones Jack Clayton con esto. O sea, el personaje protagonista es un tipo en muchos aspectos que hoy nos resulta incluso más repulsivo, pero eminentemente es un depredador. Él va detrás de Susan por el dinero de su padre. Aparte de que diga, bueno, sí, también me gusta y tal, pero está claro lo que va buscando, ¿no? Va buscando esa herencia y tal. Y al mismo tiempo, aunque eso va a tener una evolución también en su relación con Susan, de la misma manera que evoluciona su relación con Alice. Y con Alice, con esta mujer un poco más madura que él, no sé si habla en algún momento de 10 años, tampoco me parece que sea un abismo desde el punto de vista actual, pero bueno, en cualquier caso es una mujer más madura que él, en la cual él busca esa consejera, y inicialmente esa consejera, esa especie de persona que le escucha y que de alguna manera le da consejos sobre madurez que a él le pillan completamente fuera de su rango. Pero después, efectivamente, como sabemos, se inicia un romance y demás. Por supuesto, no lo he avisado, varias cosas que no he avisado en este vídeo. Lo primero, que este vídeo es un vídeo, se me ha olvidado porque me he metido rápido en la película, me he lanzado ahí como un lobo, María Jesús. Primero, que es un vídeo de la revista Acción, que la revista Acción es un mensual que podéis encontrar en los kioscos. Acción, tu revista mensual de y cine que series, tiene pues, páginas de coleccionismo, pero también muchas páginas de actualidad, entrevistas, etc. Y en segundo lugar, que es un vídeo con 4 pósters todos los meses. Es decir, que en un momento determinado, pues aquí vamos a hablar libremente, yo voy a hablar libremente de todo lo que pasa en la película, considerando que María Jesús, que es quien ha pedido la crítica, ya la ha visto y por lo tanto no le voy a destripar nada, ¿vale? Así que si alguien no ha visto Un lugar en la cumbre, película de Jack Clayton de 1958, pues os recomiendo que la veáis evidentemente antes de ver la crítica. Dicho todo esto, pues que si os gusta el vídeo os podéis suscribir al canal, podéis darle a like, etcétera, etcétera. Y volvamos a la película, ¿vale? Entonces, dentro de ese triángulo que se forma y dentro de esas dos mujeres que no son protagonistas, pero que sí que hay un momento determinado en que ellas, el propio Jack Clayton, el propio director, les da más protagonismo, sobre todo a Alice, a Simone Signoret, más que a Susan. Más que al personaje de Susan, porque realmente el personaje de Susan, la pobre, tiene muy poco movimiento, digamos, muy poco sitio donde moverse, ¿no? Pero Alice sí llega a tener un protagonismo también, un poco en función de explicar lo que le pasa a él. Y esto me lleva a pensar, a destacar también otra clave que quería señalar de esta película. A ver, estamos hablando de Free Cinema, estamos hablando de Jack Clayton, estamos hablando de esa generación de los jóvenes airados en la literatura y evidentemente es inevitable aludir a dos aspectos que están muy claros en esta película. Por un lado, esta película es una nueva ola, forma parte de esa nueva ola del cine en Europa, aunque esto se dio en todo el mundo. Después está también el cinema nuevo brasileño o la nueva generación de cine estadounidense, capitaneada por John Cassavetes, etcétera, ¿no? Pero en Europa, digamos, en varios países se da este movimiento de nueva ola y demás. Y aunque la Nouvelle Vague francesa es la que ha tenido mejor promoción y de la que más se habla y demás, todas estas nuevas olas son también fundamentales para generar el cine tal y como lo conocemos hoy en día, digamos, y con mucha influencia sobre el cine independiente, el cine de autor actual, etcétera, ¿no? Entonces, esta película es curioso porque esta película, como pasará con la Nouvelle Vague francesa, y con la que tiene en común un tema, tiene muchos temas, ¿no? Pero uno de los temas que tiene en común con la Nouvelle Vague francesa es que la Nouvelle Vague francesa se alimenta de alguna forma de una tendencia o de una inclinación
en sus personajes son de carácter, en muchos casos, existencialistas casi. Son personajes que están buscando su lugar en el mundo, que no entienden muy bien qué pintan, y el personaje de Lawrence Harvey en esta película está claro que está intentando encontrar su lugar, ¿eh? Pero no busca su lugar de una manera, si se quiere, más filosófica o inocente. Este no es inocente en absoluto, este es un depredador oportunista, es decir, él tiene muy claro cuáles son sus objetivos, que al final, como sabemos, consigue, y justo cuando los consigue es cuando entiende que esos no deberían haber sido los objetivos. Pero bueno, esta es la paradoja de la película, que es un poco porque la película, como decía, es una película de iniciación, es una película, en cierto modo, yo no diría que es de lo que llaman hoy esa película de paso a la madurez, aunque sí que tiene una componente de madurez del personaje. El personaje tiene un arco de desarrollo que desde esa ingenuidad inicial depredadora evoluciona hasta, no solo él, sino los otros personajes que están alrededor. Hay un personaje que sirve un poco de chivato de todo esto, de chivato, semáforo, de termómetro de todo esto, que es el personaje del compañero de trabajo, con el cual traba unas relaciones, unos vínculos. Los vínculos de amistad en esta película son muy curiosos, porque realmente no se materializan demasiado. Este tipo es un egoísta. Yo dudaría que tenga amigos. Creo que esa gente con la que se mueve para divertirse y tal, son simplemente instrumentos, piezas dentro de su tablero de ajedrez para conseguir sus objetivos, ¿no? O sea, yo no diría que es que sea su amigo, aunque por parte del compañero sí que se nota cierta relación de lealtad o de amistad o de afecto hacia el protagonista. Y es este muchacho que al principio dice que él quiere una chica sin ataduras, que tal, y que no puede, digamos, enredarse sentimentalmente con esta compañera de trabajo porque tiene a su madre, tiene que cuidar a su madre, y él no quiere esta muchacha con la madre a cargo, porque si te casas con ella, te casas con la madre. Ese personaje va a evolucionar y al final acaba estableciendo una relación con esa muchacha, y cuando se casa el protagonista, de alguna manera vemos las dos caras de una misma moneda. Es decir, el protagonista se casa con Susan, pero se casa de una manera, si se quiere, fraudulenta, en falso, sin ninguna ilusión, no le interesa nada y se ve forzado a ello por el tema del embarazo y demás, ¿no? Mientras que el otro muchacho pues establece su relación sentimental con esta chica y renuncia a esos prejuicios que tenía de partida. O sea que ha habido una cierta madurez, una cierta evolución. Y este personaje también ha madurado, el personaje principal. Madura por la vía mala, madura por la vía de entender que realmente durante toda la película, durante todo ese recorrido para conseguir su objetivo, lo que ha cometido son una sucesión de equivocaciones, que entre otras cosas han provocado de alguna manera, de una manera indirecta, la muerte de Alice, que es la mujer a quien realmente él amaba. Eso ya lo sabes, María Jesús, porque habrás visto la película. Entonces, ese tema de inmadurez, ese tema de andar buscando, digamos que no es un personaje. Creo que los personajes que vemos en Nouvelle Vague, Pierrot el Loco, por ejemplo, los personajes de Belmondo, el personaje de Belmondo en Al final de la escapada y tal, poseen una cierta ingenuidad de la cual este personaje es un ingenuo, pero es un ingenuo a un nivel absolutamente egoísta, es un ingenuo social. Es un ingenuo cuando tiene que intentar comprenderse a sí mismo, pero no se comprende a sí mismo, no sabe realmente lo que quiere y lo que necesita, y busca otras cosas que son de carácter más material, más la clave de la clase y todo esto, ¿no? Y este personaje, siendo un egoísta, y aunque es un ingenuo, es eminentemente un depredador, oportunista, y es un egoísta, tiene esa especie de punto negativo que en muchos casos hacen que casi tengamos más afecto con los personajes, estos perdidos de la Nouvelle Vague francesa, ¿no?, que con él, porque con él claramente estamos anticipando que va a ir metiendo la pata ahí. Esta película se puede ver también, en cierto modo, como una película casi de intriga, es una película de intriga. Porque realmente cuando tú empiezas a ver cómo funciona este individuo con la gente, con las mujeres, con los compañeros, con los jefes, con el padre de la muchacha, con el marido de Alice, cuando ves cómo funciona con ellos te das cuenta de que es una bomba a punto de estallar, pero que nunca estalla. Porque hay un punto ahí de cobardía que está incluido dentro del diálogo cuando se habla del campo de concentración y cómo el novio, el pretendiente inicial de Susan, estuvo en un campo de concentración con él y se fugó, o sea, se consiguió escaparse. Y él, sin embargo, no hizo nada por escaparse porque él se encontraba allí, digamos que de alguna manera acomodado de alguna forma. O sea, se plantean este tipo de cosas
que de alguna forma hacen que este personaje empatices con él por ese viaje que está haciendo del final de la adolescencia, esa madurez, pero al mismo tiempo estés temiendo cada 2x3 cuál es el paso que va a dar, porque este pavo tiene esa cualidad de algunas personas de dando 2 pasos, hacer que 3 pasos estén mal. O sea, incluso los pasos que no han dado están mal. Es decir, de alguna manera su equivocación absoluta, su engaño absoluto, te hace que tú estés como empatizas hasta cierto punto con el viaje que está haciendo, en definitiva es el protagonista. También eso está dado por el seguimiento de plano, de cámara y demás, y del propio director, de la narración. Pues estás temiendo constantemente que vaya a meter la pata y demás, ¿no? Y cada vez que se encuentra, por ejemplo, con esas personas de la clase a la que él quiere acceder, pero en la cual en el fondo, como te dirán al final, se siente profundamente incómodo porque se siente inferior, porque lo que tiene es un complejo de inferioridad que está intentando lavar o limpiar, consiguiendo ese subir a la cumbre, en lugar de aceptar su propia condición, su propia identidad, lo que le dice Alice, incluso su propia clase. O sea, la diferencia entre él y los tipos que le dan la paliza al final es que es un desclasado, es un personaje que no tiene... Cuando se acerca, cuando vuelve a su pueblo natal, donde había vivido, y a su casa, la casa esa que reventó la bomba y se encuentra con la niña y tal, de alguna manera ya es un extraño, ya no forma parte de ese lugar. Y el encuentro con la niña es eso, también te está hablando, el encuentro con la niña te está hablando del encuentro con su inocencia, una inocencia que él ya ha perdido. La niña juega en la que era su casa, la niña tiene un jardín en la que era su casa. Rápidamente sale la madre de la niña y le dice, no quiero que hables con extraños, lárgate de aquí, tal. Lo que quiero decir con esto es que es un desclasado. Y es un personaje que la diferencia que tiene con los que le dan la paliza al final es que los que le dan la paliza al final sí que tienen su clara conciencia de clase. Entonces este señor no se da cuenta de que el juego no es solo que desde los que están arriba se sienten de alguna manera superiores a él, sino que él mismo se siente inferior a ellos. Y ahí está el problema. Cuando habla con los compañeros de las medallas, la manera en la que los compañeros procesan eso. Eso forma parte de esa generación literaria de los jóvenes airados, de jóvenes que no estaban, que se sentían defraudados. ¿Por qué? Pues porque había pasado una guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y en el fondo la sociedad absolutamente clasista británica no había cambiado nada para ellos. Al tipo que pretende a Susan, como es de clase alta, le dan una medalla al valor de, bueno, y ellos reflexionan y dicen, si nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo, nos hubieran dado pues un reconocimiento al valor o un diploma para ir a casita con él. Quiero decir, la diferencia de clase es real, es una de las críticas de la película, la sociedad clasista es absolutamente una realidad que está en la película, y si la película funciona como historia, tiene un poderoso y potente relato romántico en su interior, que es evidentemente el del protagonista con Alice, no con Susan. Todas, tú obsérvalo, María Jesús, todas las películas que podemos llamar románticas de la historia del cine, que tienen entidad y que son, podríamos decir que son buenas o muy buenas, es porque tienen detrás un juego, un contenido que tiene que ver con un contenido psicológico y sociopolítico potente. Es decir, ninguna historia de amor que se base simplemente en chico conoce chica, chico sufre, chico... No. La lectura que se puede hacer de Romeo y Julieta, por ejemplo, normalmente el cine ha tendido a hacer una lectura superficial de una pareja enfrentada por las diferencias de sus familias y bla, 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 bla. Y todo se queda muy en la superficie. No hay realmente un contexto social, un análisis de contexto social que esté detrás de eso, ¿no? Después te encuentras a lo mejor, por ejemplo, el musical West Side Story, tanto la versión antigua como la nueva, la de Steven Spielberg, y te das cuenta de que ahí sí hay un contexto social detrás. Ahí sí se está hablando de, utilizando el modelo de Romeo y Julieta, los Capuleto y los Montesco, te están hablando de lo que hacía Shakespeare en sus obras. Pero claro, cuando el cine lee a Shakespeare, lo que hace es, de alguna manera, quitarle a Shakespeare todo el peso, como hace con casi toda la literatura que aborda, para simplificarlo. Y si es cine estadounidense, lamentablemente más todavía, ¿no?
Pero en cualquier caso, toda historia romántica, sea del país que sea, va a funcionar si está al servicio de algo más que el te quiero, te adoro, te llevo a los toros. Por ejemplo, Love Story. Pues lo siento, se me cae, se me cae. Hay historias románticas muy buenas y todas ellas, en mi opinión, están respaldando un comentario social, un comentario político, un comentario psicológico de los personajes, un comentario de conflictos. Y en este caso está definiendo toda una generación que se siente, pues eso, airada, enfadada, porque pasada la Segunda Guerra Mundial, en el fondo, no ha cambiado nada. Todo sigue igual. Y evidentemente eso pues les tiene muy frustrados. Hablan mucho de los padres. De mi padre era trabajador en una fábrica y a ellos le ofrecen prácticamente el mismo puesto o un puesto similar, aunque sea un poco más arriba en la escala, pero ellos saben que nunca van a salir de su clase. Lo que quiere este personaje, que en cierto modo es una revista, es un egoísta, es un depredador oportunista, sí, pero también es un personaje, digamos, que podría encajar perfectamente con esos jóvenes de los años 80, con esa generación X, que quería hacer el primer millón antes de cumplir no sé cuántos años, con lo que te estás encontrando con el agente de Wall Street, el protagonista de la película Wall Street de Oliver Stone. Es decir, tiene muchos puntos de contacto con esto. En el fondo lo que quiere es abrirse camino, en el fondo lo que quiere es triunfar, en el fondo lo que quiere es una historia de éxito. Y por eso esta película es muy válida para nuestro tiempo, no es una película que haya envejecido en absoluto. Si se sabe leer bien, esta película es plenamente actual, aunque como digo, es una película de finales de los años 50. Y hoy estamos en el mundo de los influencers, de los youtubers, es decir, sabemos en qué mundo nos movemos, ¿no? Las redes sociales, el ser aceptado, no ser aceptado, digamos, todos estos temas siguen presentes. Y ocurre que aunque estos señores y señoras y señoritas y señoritos estén vestidos de una manera determinada propia de finales de los 50, en el fondo están definiendo cosas que nos pasan a nosotros y que están pasando en nuestra época. Y de la misma manera, cuando yo vi esta película en los años 70, en mi propia evolución de adolescencia a madurez, pues te encuentras que también era una definición de esa, porque siempre hay un grupo, una generación de jóvenes airados que no encuentran su encaje en la sociedad, no saben realmente, y en nuestra actualidad está ocurriendo eso en muchos aspectos, ¿no? Entonces, por eso esta película, viéndola en su contexto, viéndola en su totalidad, viendo en dónde encaja dentro de la historia del cine, nos damos cuenta de que además hay un momento mágico. Para mí, muchas grandes películas, están referenciadas por sus actores, por su guión, por su contenido, sí. Pero hay otras muchas películas que siendo grandes o siendo pequeñas, de repente tienen esa magia del cine. Aquí hay un momento mágico del cine que es un detalle genial. La cobertura que hace Jack Clayton de los paseos por la ciudad, de los movimientos por la ciudad de este personaje, desde el principio, nos hacen pensar más con esos grupos de gente que son, por decirlo así, figurantes anónimos y accidentales y no contratados, porque son la gente que está por la calle para la película. Pues hay un momento en que este señor se baja del autobús y cuando se baja del autobús pisa a un chaval que está caminando por la calle. El chaval levanta la pierna y se mosquea notablemente, pero Lawrence Harvey, que es un actorazo, sigue con la acción directamente. Él sigue en su papel, sigue en su acción, sigue en la película y sigue adelante y siguen rodando y todo. Ese puntito documental recuerda mucho lo que hacían con la Nouvelle, lo que hacía el neorrealismo italiano. Ese toque documental, esas masas de gente reales que son figurantes de la película y que dan esa sensación de proximidad y demás. Y vemos cómo la película está a caballo entre el neorrealismo italiano con estos toques, estas pinceladas y la nueva ola francesa, donde efectivamente tenemos estos personajes existencialistas que están buscando su lugar y todo esto, ¿no? Con ese matiz que te he dicho de que los existencialistas o los protagonistas de la Nouvelle Vague, de alguna manera, nos caen casi simpáticos desde su desorientación, desde su locura, desde su no encontrarse y no encontrar su lugar. Pero este pájaro es muy difícil que te caiga simpático ya desde el principio, y hay un plano muy bueno, que es el plano. ¿Cómo empieza esta película? Esta película empieza con un plano de los pies del pavo, en primer término. Después te va moviendo la cámara y te pone un tío mirando un periódico en el tren, ¿no? Y a partir de ahí
toda la cobertura de cámara que va a hacer la película va a estar trabajando con esas claves de, digamos, ir a presentar a este personaje como un depredador desde el principio, ¿no? Por ejemplo, cuando entra en la oficina. Cuando entra en la oficina había todas las chicas que están allí trabajando, todas las mujeres que están allí trabajando, y el tipo se le quedan mirando y tal. En fin, es un tío atractivo, no se niega. Pero el tío lo sabe. Y entonces dice, digamos que lo ve casi como si fuera una pecera en la que pescar, una especie de barril en el que pescar peces, ¿no? Ese intercambio que hay, esa especie de sobrado, ese tipo chulesco, sobrado de sí mismo, eso hace que este personaje te resulte, digamos, pues en cierto modo desde el principio un poquito bastante dudoso, por decirlo así, ¿no? Ambiguo en cuanto a su comportamiento y su moralidad, ¿no? Y después se va desvelando todo rápidamente, muy rápidamente. Jack Clayton te dice, este tío es un egoísta, es un depredador, y lo que va buscando es trepar, ¿no? Es un poco distinto a lo que pasaba con Montgomery Clift, por ejemplo, en Un lugar en el sol, donde hay más rollo, más ambiguo, pero sobre todo porque se vende de otra forma. Ahí, digamos, estamos en otro territorio. Pero aquí no tiene problema Jack Clayton en decir, no, este tío es un bicho. Punto. No nos engañemos, no nos confundamos. Entonces, digamos que ya en el plano ese de los pies que te he dicho, pues tenemos lo que está al otro lado de la ventanilla. Lo que está al otro lado de la ventanilla es pues un paisaje que en el fondo no es tan distinto del que tiene él en su ciudad natal, en su localidad natal, porque cuando va a su localidad natal vemos casi los mismos planos, las mismas chimeneas, ese aire gris, esa especie de ciudades que él digamos, manifiestan lo que es esa especie de vacío interior, ¿no? O ese mundo gris en el que se mueven los personajes, ¿no? Y eso está muy bien cubierto por la cámara, ya digo, en todos los movimientos en exteriores que hay en la película, ¿no? Y es muy interesante también que esto lo hagan así, porque cuando son lugares reales te dan sensación de ser lugares, pues eso, en los planos generales, lugares grises, tal y cual. Y después, sin embargo, en el mundo que él crea con Alice, es como si fuera una especie de burbuja, de paréntesis en ese mundo, es un mundo aparte, ¿no? No olvidemos que la relación empieza una noche que se van bueno, la relación empieza cuando ella le hace a él de consejera y tal, eso está claro. Pero cuando ya, digamos, se produce el primer beso y ya se enredan sentimentalmente y sexualmente, lo que ocurre es que se ocurre en la noche cuando salen precisamente a exteriores, y ellos están por encima de la ciudad. Con el plano del coche se ponen por encima de la ciudad. Es decir, han encontrado su propio hueco, su propio paréntesis para existir dentro de ese lugar, dentro de esa realidad. Su propio, por decirlo así, yo no diría que no es un no lugar, no es un no lugar, es un lugar de encuentro y tal. Y que va más allá acabará siendo un lugar de afecto, de amor, en lugar de ser solo un lugar de sexo, que es lo que es al principio, ¿no? Entonces, eso está muy bien definido, la historia, el romance entre ellos dos está muy bien definido, ese arco visualmente, de diálogo, por supuesto de interpretación. Simone Signoret es brutal, está brutal en la película, y el director lo sabe, le mete esos primeros planos, y curiosamente los primeros planos de él, los primeros planos de las mujeres que trabajan en la oficina, cuando le dicen que ella ha muerto al final, los primeros planos de los jefes, los primeros planos del padre de Susan, suelen ser primeros planos hostiles, que muchas veces están tomados desde abajo, en contrapicado, haciendo mucha clave, los planos, por ejemplo, del marido de Alice y demás. Y el propio primer plano, cuando él coge la jarra de cerveza al final y amenaza al muchacho este en el bar, cuando ya casi en el desenlace, también vemos primeros planos que son primeros planos hostiles, pero ningún primer plano de Alice es hostil. Es decir, siendo la misma herramienta cinematográfica del lenguaje, cómo trabaja el director, no solo por la luz, el director sabe utilizar muy bien la claridad de los ojos de Alice, que de alguna manera ve lo que él no ve, también eso es interesante. En fin, hay todo un código ahí visual, poético, si quieres, dentro de cómo se cubre los primeros planos del personaje de Alice de Simone Signoret, que es tremendo. Y después tenemos que es un personaje decidido a trepar, te lo dicen desde el principio, porque está ese plano en las escaleras que te define toda la película, todo lo que le va a pasar a él en la película. Es decir, normalmente las grandes películas te resumen todo su contenido, te hacen como una especie de resumen muy rápido
de lo que va a pasar. Un arco muy rápido de lo que va a ocurrir en la película. Pasa en Drive, pasa en muchas, la mayoría de las buenas. Y suele ser en los primeros 4, 5, 6, 7 minutos de la película te lo definen todo. A veces te lo hacen ya con los títulos de crédito, directamente. Entonces, aquí nos encontramos ese plano en el cual, cuando él baja del tren, sube las escaleras y en el plano siguiente lo tienes bajando las escaleras. Y eso es lo que le va a ocurrir. Él, toda su obsesión por subir las escaleras, por subir en la pirámide social, porque, insisto, él es un clasista también, y lo dice continuamente, cuando habla de las mujeres que tienen clase, cuando habla de yo siempre todo con clase, cuando insiste tanto con la clase, es un clasista total. Entonces, y ese es el tema que tiene. Ese plano de después ir bajando es justo lo que le ocurre. Él, justo cuando consiga alcanzar eso que quería, es decir, esa especie de matrimonio de conveniencia con Susan para acceder a la fortuna, al poder, al estatus social de la familia de la muchacha, es justo cuando va a caer. Es decir, cuando consigue ese éxito, entre comillas, es justo cuando cae al fracaso. Y se queda atrapado en esa situación, en esa relación, en esa especie de laberinto donde esto. Y eso está muy bien expresado también por ese plano final después de la paliza, cuando él cae, cuando le dan la paliza, él cae la mano cae en una especie de arroyo o de agua, de corriente de agua, y en esa corriente de agua está reflejada el apellido Brown, que es el apellido de la familia de la muchacha, y él como que toca ese reflejo, que es un reflejo, que es un espejismo. Está muy bien, me llama mucho la atención cómo hicieron ese plano en el que él va con el coche con Alice y vemos por primera vez la casa de Susan, y él dice que es como un castillo y demás, y está muy bien filmado, eso está muy... es muy detallista en su contenido en el sentido siguiente, y es que te lo están presentando, estamos viéndolo desde el coche, pero te lo están presentando con esos coches que llegan, que son coches como de maqueta y demás, te lo están presentando como lo que es para él. Lo que te está diciendo la película, incluso por la cobertura visual, es esa casa, esa mansión, ese castillo que dice el personaje de Laurence Harvey, es un espejismo. Y al final la torre, con el apellido Brown, que es el apellido en el que de alguna manera la familia en la que él entra a través de ese matrimonio, a través de ese embarazo y demás, es ese espejismo que está, ese reflejo que hay en el agua, ¿no? También es curioso cómo se utiliza, me parece un tema significativo, cómo se utilizan los espejos en toda la definición del personaje de Alice y en toda la definición de la relación de Alice con él. Porque, de hecho, cuando por primera vez, bueno, no por primera vez, porque él la ve por primera vez en el escenario, pero en el escenario solo tiene ojos para Susan, no ve prácticamente a Alice, no se fija en ella. Pero cuando él va subiendo otra vez una escalera, las escaleras, los espacios están muy bien utilizados. Es muy interesante cómo utiliza los espacios el director. Digamos que Alice se está maquillando en un espejo y él se marcha por allí. Después vamos a ver otro plano en el que está con un espejo por detrás. En fin, hay varios temas de espejo que ahora brevemente comentaré algunos y tal. Y, como digo, esa idea de las escaleras resume todo esto desde el principio, ¿no? A partir de ahí siempre hay más escaleras en el ayuntamiento, unas suben, otras bajan, es una especie de laberinto casi, no digo de Escher, pero podría serlo, es decir, escaleras que suben y bajan, es un poco el concepto dentro del ayuntamiento, como la subida, bajada, esta es una especie de laberinto en el que él se va a tener que mover, anticipando un poco el desenlace, ¿no? La fotografía de Freddie Francis es absolutamente espectacular, la música de Mario Nascimbene es absolutamente esencial para definir el estado de malestar, eso que decíamos de generación de los jóvenes airados, ese estado de malestar que hay dentro del personaje, porque lo que ocurre es que el personaje no sabe quién es, digamos que va a querer definirse a sí mismo a través de sus logros de trepador social. Y ahí está el error, realmente al final es cuando va a aprender que donde tendría que haber buscado sería en otro sitio, ¿no? Pero digamos que buscó en el sitio equivocado y cogió el camino que no era. A partir de ahí, pues tenemos ese código clasista que está en toda la película, por parte de los de arriba, pero también por parte de los de abajo, de la conciencia de clase. Él está como queriendo moverse de una clase a otra, así, alegremente. Ese concepto de la presencia que tiene la Segunda Guerra Mundial, el conflicto, en la película,
cómo de alguna manera sirve para definir el tema, el empleado, la manera en la que se cubre al empleado y al jefe, la manera en la que se cubre al sargento y al oficial. El oficial, el que fuera oficial, los dos han estado en la Fuerza Aérea, los dos han sido prisioneros, pero el oficial siempre abusará y dirá sargento, 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 que es una manera de recordarle. Llama mucho la atención la facilidad, la superioridad y sobre todo la tranquilidad con la que el pretendiente de Susan trata a este recién llegado, que es un infiltrado, y cómo le ningunea, prácticamente no lo tiene en cuenta, no considera que sea un competidor. Y precisamente por eso insiste en sargento para arriba, sargento para abajo y tal, con este tema, ¿no? Esa idea es un problema recurrente en la sociedad moderna, la persistencia de estructuras caducas, de estructuras mantenidas por clases acomodadas, frente a unas nuevas generaciones de clases trabajadoras que ya no están por la labor de quedarse conformes con una estructura, no voy a decir feudal, pero muy cercana a lo feudal, ¿no? De esa etiqueta de eres un inferior y demás, ¿no? Que han cobrado conciencia de sí mismas. Vemos que no tanto conciencia de clase en todos los casos, pero sí que el individuo ha cobrado conciencia de sí mismo y el individuo no tolera el tema de sargento, el tema de ser denostado, de ser ninguneado, y entra en crisis de alguna manera, ¿no? Porque ese es un poco esa persistencia que está en nuestros días, está a nuestro alrededor, ese mirar por encima del hombro. Ese crispante mirar por encima del hombro a los otros y coger la matrícula cambiada, ese juzgarte por la clase a la que perteneces, o por la ropa que llevas, o por el sexo al que perteneces, o por el no sexo al que tú quieres pertenecer, ese juzgarte por una serie de etiquetas, de características y repartir etiquetitas por todas partes. Eso forma parte de nuestra época, totalmente actual. Y entonces eso hace que esta película, en el fondo, el corazón de la película sea totalmente actual y sea plenamente moderna. Sobre todo hay un plano, el tema del espejo que decía, que por un momento traslada todo el protagonismo al personaje de Alice. Para mí la verdadera presentación del personaje de Alice está ahí, cuando ella se está maquillando y se le queda mirando a él y él va precisamente subiendo esa escalera, que es lo que va a pasar en su existencia, en su relación en común, que él siempre va a querer trepar. Va a estar con ella, la quiere, pero es capaz de renunciar a eso para seguir trepando y mantener el lío con Susan y tal, ¿no? Y digamos que en ese momento todo ese protagonismo vuelve después al personaje de Laurence Harvey, pero en ese momento está en el personaje de Simone Signoret, ¿no? Los espejos son un objeto significativo en la relación, como he dicho, de Simone Signoret y de Laurence Harvey, de los personajes. También están en la primera cita de los dos, cuando él está de espaldas a un espejo, en un plano muy, no voy a decir que sea igual, porque no lo es, pero es un plano que a mí me ha recordado el plano del discurso del filósofo en Vivir su vida, de Jean-Luc Godard. La protagonista está también de espaldas a un espejo, en fin, hay un juego de espejos dentro de la localización y todo esto, ¿no? Y aquí, digamos que el personaje de él también, el juego con el espejo está presente. Otro espejo en el plano de ella, que está reflejada al final, cuando ya ha caído en el alcoholismo, después de que él la abandone y demás, después de la ruptura con él, o de él con ella, mejor dicho, esa manera de mostrarnos a Alice encerrada en un espejo premonitoria de esa muerte, ¿no? Donde ella ya como si empezara a dejar de ser cuerpo material y empezara a convertirse en un recuerdo, una idea que está en el espejo, ¿no? Como ella se mira al espejo y se multiplica en el espejo. Siempre el espejo, siempre. A otro plano, hasta en los planos más sencillos. Hay un plano en que ella está en la cama, él está poniéndose el pijama, cuando van a la casa esta del amigo y tal, en las vacaciones y tal, y ella se está mirando un espejo y se está mirando las arrugas y todo esto. Es decir, te define mucho al personaje de ella frente al espejo. Estos jóvenes airados, estos free cinema, estos directores, una cosa que tenían es que eran también muy cinéfilos. Y entonces aquí hay un juego de espejos que también es muy interesante, cómo utiliza los espejos Fritz Lang. Fritz Lang, que fue uno de los directores, digamos, referenciados por la Nouvelle Vague francesa, y que lo era también para las nuevas olas. Y Fritz Lang, el uso que hacía de superficies reflectantes, escaparates y espejos, también era muy interesante, ¿no? Después, lo bien trabajado que está el ritmo de la película, con una fluidez tremenda. Por ejemplo, un detalle solo.
Hay un momento en que el protagonista, en la noche, sale y se queda mirando el coche descapotable en el que se sube Susan con su... bueno, perdón, no, el coche en el que se sube Alice con el marido. Y entonces se pide. Creo que es Susan o Alice, ya no recuerdo, y lo tengo aquí. Y como lo tengo aquí, pues lo que voy a hacer es utilizar la foto de recuerdo que tengo aquí y de paso, si puedo, te lo muestro. Bueno, vamos a mostrar varias cosas. Espero que no se me vaya la conexión, esto sería poco divertido. Pero vamos a mostrar varias cosas. Bueno, primero este es el plano que te decía del espejo de Alice, como en ese momento todo el protagonismo es para ella. Bueno, lo que estaba diciendo un poco así por encima. El tema de las escaleras del ayuntamiento. Fíjate cómo esa escalera que sube, cuando sale de la estación, hacen un fundido encadenado y va a ser una escalera que rápidamente baja. El plano de ella, el tema de este plano, era Susan, ¿de acuerdo? Bien. Este plano de Susan arranca el coche en la noche y fíjate la direccionalidad del coche, cómo va a seguir después la direccionalidad de lo que nos vamos a encontrar por montajes, que a este plano le sigue un plano de un autobús. El coche se ha convertido en un autobús casi como si fuera una especie de truco visual de paso de manivela de Georges Méliès, de los principios del cine, y ese coche con el movimiento, ese coche que se mueve, que se dirige digamos hacia la parte inferior izquierda del plano, pues se va a convertir por montaje en un autobús en el que viaja el personaje principal. Y aquí es este plano, es el que te decía, donde se baja Laurence Harvey y pisa a este muchacho que espontáneamente, ves todo lo que decíamos del punto de ese plano muy neorrealista de la película, ¿no? Y después, pues, tener un poco ese juego. Aquí está hablando de lo de las medallas, otra vez tenemos el tema de la mirada y lo mirado, el picado contra picado, este plano de esa especie de castillo de juguete. Fíjate cómo queda como un castillo de juguete tras él, este plano del espejo que decíamos antes. Y siempre, pues, estos picados y contrapicados. ¿Cómo utiliza el espacio el director? Y cómo vamos a tener mucho plano contra plano de estos picados y contrapicados que lo que hacen es establecer esa especie de poder sobre el personaje. Aquí te definen perfectamente la relación que mantienen. El matrimonio de Alice te la define perfectamente y te la define simplemente con esa situación de absoluta sumisión de ella frente a él en un momento determinado cuando le pide las llaves del coche y demás. Y esto también anticipa un poco lo que va a ser el final. Este principio, vemos que al final tenemos, al final de la calle, ese cartel que pone Brown's Corner, que el Browns es la familia Brown, la familia de Susan. Aquí tenemos a Alice que se marcha de espaldas después de que el marido haya, de alguna manera, la haya pateado prácticamente psicológicamente, y aquí tenemos al personaje y ella se despide de él y se va hacia la oscuridad. Es decir, te está diciendo cómo va a seguir transcurriendo la película en el resto de la producción, del metraje, ¿no? Y lo que va a ocurrir al final, es que ella siempre va a tener a Susan como competidora. Susan, el tema de este letrero de Brown y demás. Entonces, eso va a estar siempre marcándoles, ¿no? Y en general, toda esa especie de trabajo que hay del propio protagonista definiendo cuál es el tema. Cuando él dice, para todo hay clases. O sea, él incluso cuando habla de mujeres, habla de la clase de las mujeres, tiene establecido un canon incluso. O la apuesta, cuando apuesta a los caballos siempre dice primera clase, siempre primera clase. Y un poco todo el desarrollo que hay de todo este viaje que hace el personaje. Como digo, la visita a Dufton y el encuentro con la niña, simplemente el encuentro con su inocencia perdida, con su infancia perdida, que ya no va a volver, evidentemente. Y es un poco, eso es el viaje que está haciendo, de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la madurez. Y en el fondo, Joe, lo que es el personaje de Laurence Harvey, es un burgués. Es un burgués que busca subir en una pirámide trófica capitalista. Eso es todo, esa es la historia. El vigor que tienen los movimientos de cámara, uso del espacio, el picado contra picado, el movimiento de cámara, los ángulos, la angulación, es absolutamente fundamental. Hay momentos muy curiosos. El paseo, me parece muy significativo, el paseo que dan Susan y Joe entre las estatuas blancas,
que son como si las estatuas les estuvieran contemplando. Es decir, ese momento de soledad al final acaba siendo esa especie de juego de esto. O cuando llega el encuentro en el club conservador con el señor Brown, cuando Jack Clayton utiliza perfectamente el espacio. Vemos el escorzo de Brown de espaldas y le vemos al entrar y esa enorme distancia que hay entre los dos, que es un auténtico abismo, ¿no? Y después hay muchos detalles. El tema de el momento en el que Clayton narra cómo se entera él de que Alice ha muerto, con esos primeros planos aberrantes que te decía antes, ¿no? Y él al final acaba cruzando el río cuando se encuentra esta muchacha en el bar, antes de la pelea, o sea, de la paliza que le dan al final. Cruza el río, la chica se queda al otro lado del puente, él cruza el puente y anticipa un poco eso que le va a pasar, ¿no? Es decir, todo el tema. Y cierra la película como empezó, con antes de que le den la paliza, oye el sonido del tren sobre su cabeza, ¿no? Así que con ese brazo que señala al final. Voy a mostrarte un par de planos más y lo voy a ir dejando aquí. Vamos a ver si podemos ver algo que haya por aquí. Estas son mis notas. Y un poco alguna de los grandes momentos, todo ese uso del espacio que decíamos con los jefes y tal, de la angulación de cámara, este plano que te decía de cómo ellos buscan su propio lugar, ese viaje a su pasado, el encuentro con la niña, la inocencia, como cuando él en ese paseo por las estatuas se arrodilla delante de Susan y le dice pues eso, que la quiere y todo este rollo, entra en sombra, porque realmente eso no es del todo cierto, entra en sombra, entra en la oscuridad cuando se arrodilla. Y este plano que me parece genial, es uno de los mejores planos de la película, cuando se va el tren de Alice, y realmente a partir de ahí, digamos que su relación, ese momento idílico que han vivido, se va como se va un tren. Es decir, te está dando esa clave de lo que va a pasar al final, cómo se van a acabar separando, que además ella se lo dice. Aquí es cuando llega el marido, y el marido va a estar alrededor suyo, invadiendo su espacio, hablándole por detrás y tal, cuando se lleva al final la pitillera, y va a estar, si te das cuenta, la sombra del marido siempre va a estar ahí sujeta. Y un poco este momento, este plano me parece de los mejores de la película. ¿Por qué? Es el plano en el que Alice, tenemos el regalo en primer término, que va a ser ese jersey, en esa caja. Ella lo ha preparado todo para cenar con él como si fuera otro encuentro íntimo más de los amantes. Pero lo que él viene a decirle, y nosotros ya lo sabemos, el trabajo que hay siempre de darle información al espectador, que tenga más información el espectador que los personajes, lo que proponía Alfred Hitchcock para sus historias de intriga, pues lo que vamos a encontrar aquí es este plano donde los personajes quedan en off, esa capacidad para habitar lo que está fuera del encuadre, y oímos cómo ella le recibe a él y demás. Y este plano te anticipa lo que el final de su relación, absolutamente. El final de su relación, el final de ese camino y de alguna manera también anticipa un poco todo el dolor que viene después. Y es una manera muy buena de influir en el espectador, de preparar al espectador emocionalmente para lo que es la secuencia de ruptura. Este es el plano que te decía de los espejos, de ella frente al espejo, y este es el plano invasivo, absolutamente invasivo de los rostros. Esta mujer está absolutamente en primer término, y cómo lo hace Jack Clayton, que él se entere de que ella ha muerto, y otra vez ese plano de, otra vez si te das cuenta, bajando la escalera, lo que decíamos al principio, ¿no? Este es el plano que te decía, ese primer plano hostil, ese primer plano, el plano del puente, y cómo acaba con ese tema de Brown, que está aquí, que es la torre, que es el espejismo, y cómo la mano de él se lanza hacia esa imagen, digamos, que está desdibujada en el agua, ¿no? Porque es un puro espejismo, es el espejismo de él, de trepar, de clase social y todo esto. Y con todo esto, pues se compone una película que para mí es de las mejores de la historia del cine, y que pues es una gozada verla, y como te das cuenta como en los años 50, el cine muchas veces va por décadas, ¿no? Y es década alterna, es decir, los años 50, muy buena década, no solo en Inglaterra, sino en Estados Unidos, en España, de repente está esto de las nuevas olas, de repente. En los 60 tenemos ciertamente el eco de todas estas nuevas olas y demás, pero digamos que se va de más a menos en los 60. En los 50 se va de menos a más.
Y después llegan los 70 y volvemos a ir de menos a más. Y llegan los 80 y vamos de más a menos otra vez, ¿no? Y así va funcionando en época alterna, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, simplemente digamos que cada generación tiene este tipo de películas que la definen, pero es imposible, por ejemplo, pensar en muchas películas actuales sin tener el sustrato de todas estas producciones que de alguna manera definían un poco el contexto en el que se desarrollaba el tema, ¿no? Y después hay muchos detalles en la película. El plano de él, no creo que ha salido ahí, pero vamos, el plano de él con una imagen de un niño desenfocado detrás, cuando él se entera de la muerte de Alice, y cómo te lo hace, te lo trabaja por sonido Jack Clayton. Te lo trabaja por sonido el tío. El tío llega y él se está escuchando por un lado las felicitaciones porque él se va a casar, con toda la movida de champán y demás, y después se está escuchando también la información que hay por detrás de que la mujer esta se ha matado en un accidente de automóvil y todo esto. Esa especie de cacofonía, ¿no? Que define muy bien el mundo en el que se va a mover y en el que se está moviendo el personaje desde el principio, ¿no? Y bueno, yo creo que así en general, María Jesús, hemos hecho un repaso bastante amplio de la película. Hay muchos detalles, pequeños detalles, no solo ese plano del niño, sino, por ejemplo, como en los encuentros de Joe con Susan en la biblioteca o en la cafetería, en el teatro, etcétera, siempre están los dos como un poco tensos, un poco bastante, agarrotados. Y eso lo define visualmente Jack Clayton con su tipo de plano y con su tipo de movimiento de coreografía dentro del plano, con su trabajo de cámara, etcétera. Pero cuando Jack Clayton ilustra los encuentros de Joe con Alice, ahí sí fluye todo. Son encuentros que se producen, si te das cuenta, tienen mucha importancia al coche. El coche es como ese mundo que ellos han creado en torno a ellos. ¿Y cómo muere Alice? Conduciendo el coche. Y entonces, digamos que en esos encuentros todo fluye. Hay una fluidez. No solo el diálogo. Los diálogos de Susan y de Joe son bastante, cuando están en esta casa del bosque, donde de alguna manera él, digamos, que consigue convencerla a ella de que practiquen el sexo y demás, es distinto de los encuentros que tiene con Alice. Entonces, es distinto por la manera de jugar con la cámara, por la manera de jugar con los planos, pero también por el diálogo. Los diálogos son más fluidos, son más interesantes. Lo que se están diciendo con Alice es mucho más interesante, tiene mucho más enjundia, más contenido. Los diálogos con Susan son bastante más superficiales, etcétera, ¿no? Entonces, esa especie de esa diferencia de uno y de otro. Y después, en segundo término, una serie de personajes que están muy bien definidos con muy poco. Hay un personaje, tiene digamos, dos compañeros, el protagonista. Uno es el compañero de que se acaba enredando sentimentalmente con iniciar una relación con esta compañera de trabajo y demás. Y el otro es este otro tipo que es el que apuesta, el que aparece al principio y dice, oye, ¿cuánto quieres para apostar por tal, ¿no? En los caballos y todo esto. Bien, pues este tipo que apuesta tiene un plano. Cuando Joe se casa, lo he dicho antes, este es el personaje que tiene un plano con una mirada muy significativa, ¿no? De decir, que te da esa mirada de que realmente hay una generación, no digo yo perdida, pero sí muy despistada, muy desorientada. Y este tipo forma parte de esa generación desorientada. O sea que no es solo Joe, que ya ha encontrado su objetivo y tal, ha conseguido su objetivo, aunque está absolutamente reventado, sino este otro personaje que también está buscando ese nerviosismo de buscar el lugar, ¿no? Pequeños planos que son muy significativos, ¿no? O cómo se define la relación del padre de Susan con la madre, con una sola frase. Los don nadie pueden triunfar, dice el padre, a ti no te importó salir con uno. O sea, él era un don nadie que se casó con ella y que de alguna manera fue tirando para adelante y trepando por la esta. Y es el que se va a entender muy bien con Joe y sabe lo que tiene que hacer con Joe. Pero además la relación de la madre y la relación de sus padres. Cómo se ve que ahí hace tiempo que no hay un afecto demasiado fluido
y suficientemente regado, ¿no? O sea, es como un afecto seco, enjuto, casi de circunstancias, ¿no? Y eso te lo dice con dos o tres planos y demás, y con muy poco diálogo. O sea, es una película llena de detalles y por eso es mucho más disfrutable todavía. En fin, lo dejo aquí, María Jesús. Nuevamente, gracias por la paciencia. Siento la tardanza, pero había bastante material, bastantes críticas, y espero que te haya servido la crítica y nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.